Vamos a ver la conversión de decimales a fracciones. Comenzaremos por convertir decimales exactos a fracciones. Si yo tengo 3/5, lo primero que voy a hacer es dividimos 3 entre 5. Como no se puede, entonces vamos a multiplicar por 0 y me queda 0 por 5, 0, y lo resto. 3 menos 0 da 3. Como no hay cifras que bajar, entonces colocamos el punto decimal. Una vez que ya colocamos el punto decimal, vamos a agregar un 0 imaginario. Y ahora vamos a dividir 30 entre 5 igual a 6. Y multiplico 6 por 5, 30, y resto. 30 menos 30 da 0. Eso quiere decir entonces que 3/5 va a ser igual entonces a 0.6. Ahora, si lo hago al revés, convertir 0.6 a fracción, entonces el procedimiento que voy a realizar es el siguiente. Como no hay parte entera, entonces ya sé que esto va a ser una fracción propia. Voy a colocar la parte decimal como numerador y debajo de ella voy a colocar un 1. ¿Y cuántas cifras decimales hay en el número? Solo hay una, entonces solamente voy a agregar un 0 y me queda 6 décimos. Luego procedo a simplificar. Mitad de 6 me da 3 y mitad de 10 me da 5. Y así es como se convierte de un decimal exacto a fracción o de una fracción a decimal exacto. Otro ejemplo. Si yo tengo 4.025, ¿cómo convierto esto en fracción? Sencillo. Yo ya sé que 4 corresponde a la parte de números naturales. Entonces ese va a ser un número mixto, una fracción mixta, que va a tener parte natural y va a tener una fracción propia. Luego voy a colocar el número decimal como numerador, que es 25, sobre un 1, y cuento cuántas cifras decimales tiene el número. Tiene 1, 2 y 3. Entonces voy a agregar 1, 2 y 3 ceros. Y ahí lo tengo como fracción mixta. Pero 25 milésimas las puedo simplificar. Entonces voy a simplificar. El 4 se vuelve a copiar. Quinta de 25 me da 5. Quinta de 1000 me da 200. Y veo que 5 y 200 todavía se puede seguir simplificando. Entonces vuelvo a simplificar. Y la respuesta de este ejercicio va a ser 4, quinta de 5, 1, y quinta de 200, 40. Entonces 4.25 milésimas va a ser igual a 4/40. Si este yo lo quiero convertir en fracción impropia, entonces hago lo siguiente.
4 un 40avos. El denominador siempre va a ser el mismo, 40. Y aquí lo que voy a hacer es multiplicar el denominador por el número natural. Y a eso le voy a sumar el numerador. Entonces me va a quedar 40 por 4, 160, más 1 sobre 40. Y eso es igual 160 más 1, 161 40avos. Vuelvo a repetir. Para convertir una fracción mixta en fracción impropia, se copia el denominador y luego en el numerador va a quedar como respuesta el producto del denominador por el número natural o por el número entero, 40 por 4, y a eso le voy a sumar el numerador. Entonces me queda 40 por 4, 160, más 1, 161 40avos. Bien, hasta ahorita vi cómo se convierte un número decimal en fracción mixta y luego en fracción impropia. Recordemos que la fracción mixta es la que tiene una parte entera y una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Y una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Ahora voy a convertirlo al revés, de fracción a número decimal. 161 40avos. Vuelvo a hacer la operación aparte. Ahora voy a convertir 161 40avos en número decimal. Entonces voy a dividir 161 entre 40. Como el divisor tiene dos cifras, voy a tomar dos cifras. Pero como no puedo dividir 16 entre 40, entonces tengo que tomar la tercera cifra. 161 entre 40 es igual a 4. 4% por 40, 160. Resto y me queda 1. Como ya no hay cifras que bajar, coloco un punto decimal y ahora multiplico por 0. Le agrego un 0. Al poner el punto decimal, le agrego un 0 al residuo. Y ahora multiplico por 0. 0 por 40 me da 0. Y resto, me queda 10. Como ya había puesto el punto decimal, ahora cada residuo le voy a ir agregando un 0. 100 entre 40 va a ser igual a 2. 2 por 40, 80. Resto y me queda 20. Y vuelvo a hacer lo mismo. Agregarle otro 0. Y ahora divido 200 entre 40, da 5. 5 por 40 da 200. Efectúo la resta y eso me va a dar 0. Entonces, una vez que yo ya tengo el residuo en 0, ya tengo el número decimal, que es el cociente de la división de el numerador entre el denominador. 4.25 milésimas. Gracias.